El 2020 fue una etapa bastante extraña para mí. Yo era la típica chica que hacía los videos bailando con la falda de tablas y líneas blancas. Sí, podrán imaginarse que yo no tenía muchos amigos en la escuela, pero lo recuerdo con bastante cariño y de vez en cuando uno a veces revuelve la nostalgia. Y hace poco decidí ver mi playlist vieja del 2020 y me encontré con un tema bastante... Ay, madre santa. Aisha Erótica me parece genuinamente una loca de... No solamente por crear unos temas icónicos, sino porque literalmente crió una generación de adolescentes hornies en el 2020. Sos una genia, te adoro. Pero sobre todo, cuando escuché este tema no pude evitar acordarme de mi obsesión enfermiza con la franquicia de videojuegos y novelas Danganronpa. Como podrán ver en mi fondo, hay bastantes cosas, pero si hay algo que se repite bastante es Danganronpa. Yo amo Danganronpa, le tengo muchísimo cariño a esa saga porque genuinamente estaba pasando por un momento bastante de mierda en el 2020, por lo que cuando encontré esta saga fue como un confort, como un espacio seguro. Y sí, sé que es un poco dudoso encontrar un espacio seguro en Danganronpa, pero genuinamente los personajes me parecen una genialidad y la franquicia está buena, ¿qué querés que te diga? Pero específicamente de lo que más me acordé mientras escuchaba este tema es del personaje al que muchos solíamos asociar con esta canción. Así es, Shuichi Saihara. Como podrán ver en el título del video, tengo una pequeña relación complicada con este personaje desde que soy bastante chica, pero hace poco empecé a plantearme si genuinamente odiaba al personaje o si simplemente me quedó de la bronca por ciertas cosas que yo pensaba en el 2020. Así que decidí verme un gameplay completo. Gracias a Dios acá hay un canal que literalmente lo tiene traducido al español. Todos los clips y capturas que voy a poner son de esta persona, por lo que le dejo los créditos. Muchísimas gracias, te quiero. Pero más que nada, cuando vi el gameplay, genuinamente no cambió para nada, mi opinión sigue siendo la misma. O sea, genuinamente no hubo mucha evolución, pero sí tuvo un avance en cuanto a lo que era mi opinión. Antes simplemente me caía mal este juego y todos los personajes. Ahora me doy cuenta de que tal vez Danganronpa 3 es uno de los juegos más desperdiciados y con mayor potencial que había en la franquicia. Pero, ¿qué fue lo que pasó mal a mi parecer? Antes que nada voy a darles un pequeño contexto de todo. Danganronpa 3 Killing Harmony es un juego del estilo visual novel creado por Spike Chunsoft para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Es el tercer y último juego de la franquicia en tener el concepto Killing Game, ya que hay dos más pero que toman una ruta completamente diferente, siendo Ultra Spy Girls un DLC con un estilo 3D y Summer Camp... Ni siquiera la gente se acuerda de Summer Camp, así que no lo voy a mencionar. El juego fue lanzado en Japón el 12 de enero de 2017 y en Norteamérica y Europa en septiembre de ese mismo año. Ahora, como mencioné previamente, Ver 3 es el último juego de la franquicia, prometiendo ser el cierre de oro de esta bastante ya polémica pero querida saga de videojuegos, que había comenzado en noviembre del 2010 con Danganronpa Trigger Happy Havoc. Obviamente, mi juego favorito. Con esto mismo y con un fandom muy fuerte y prominente, incluso ya siendo casi 10 años sin un juego nuevo, Danganronpa 3 se ve como uno de los juegos más famosos, polémicos, amados y odiados de la franquicia, con uno de los protagonistas más populares pero al mismo tiempo más discutidos de todos. Entonces, ¿realmente vale la pena? Y sobre todo, ¿es Shuichi Saihara el mejor protagonista de Danganronpa? Bueno, antes que nada voy a advertir varios puntos. Este video está hecho de forma objetiva, pero contiene mi más sincera y crítica opinión. Si vos amás este juego y a su protagonista, está totalmente bien, o sea, no te voy a criticar. Hay muchos aspectos que me gustan de hecho del juego y que me parece el que tiene las dinámicas más interesantes en cuanto a gameplay. Simplemente siento que faltaron bastantes cosas y los voy a desarrollar en este video. 2. Acá se toman varios puntos, desde el contexto en el que se creó el juego, el desarrollo de la historia de los personajes y sobre todo una mirada objetiva de la personalidad de estos. Si bien mi crítica es completamente influenciada por mi opinión, yo busqué informarme completamente de estos aspectos porque en el fandom de Danganronpa hay mucha descaracterización de los personajes. O sea, para que se den una idea, la gente se quedó por siempre con la imagen del Nagito tierno y del anime y muchas veces se olvidan que el tipo es un esquizofrénico, realmente un psicópata que estaba dispuesto a matarlos a todos simplemente por la esperanza. Pero bueno, ya voy a hablar de eso más adelante. 3. Esta es mi opinión, si no te gusta está bien. Mi palabra no es santa, yo siempre voy a aceptar las críticas de forma constructiva. Entiendo que hay mucha gente que les gusta el juego por razones válidas, así que no te preocupes, simplemente te invito a que tomes una perspectiva diferente de alguien que genuinamente ama la saga.
Entonces, ya sabiendo todo esto, daré paso a lo que es mi opinión, crítica y análisis de Danganronpa 3 y porque a mi parecer Shuichi Sayara es el peor protagonista de Danganronpa. That's my opinion! Ahora, entendamos el contexto. Danganronpa ya había venido de 3 juegos bastante populares, siendo marcados por 2 protagonistas muy icónicos, ya voy a hablar de Komaru, no se preocupen, y con una de las historias más caóticas pero geniales de los videojuegos. Para entender por qué Ver 3 me parece el juego más débil de los 3 Danganronpa principales, tenemos que entender el contexto en el que estos juegos se ven. Yo comencé a hablar de la franquicia bastante tranquila, pero te va a haber alguien que no entienda el contexto en el que se desarrollan los juegos de Danganronpa, así que te voy a poner en situación. Un día te despertás en un salón de clases con otras 15 personas completamente desconocidas, no sabes quiénes son, no sabes cómo llegaste, medio que te secuestraron y de la nada aparece un robot barra peluche barra psicópata a decirte: che, ¿cómo estás? Miren, están en un juego de matar, así que entre todos ustedes se van a tener que matar y van a tener un juicio donde tienen que averiguar quién es el asesino. Si logran seleccionar correctamente al asesino, este muere de la forma más macabra y turbia posible, traumatizándolos a todos ustedes y ustedes van a poder vivir un día más. Si no, bueno, se mueren todos y ese asesino sobrevive. Sí, medio de la primicia de Danganronpa es un poco turbia y medio que todos moriríamos, a menos que seas un protagonista, ¿verdad? Vamos a ver que esta regla no se cumple bastante. Como entendimos previamente, Ver 3 era un juego cargado de expectativas y bastante esperado por la mayoría del fandom, también incentivado por el escritor de la franquicia, Katsuka Kodaka, quien en una entrevista había hablado de la posibilidad de hacer una historia de ciencia ficción ambientada en el futuro. En ese momento, él mencionó que su plan actual era algo así como la franquicia de películas Volver al Futuro, aunque vamos a ver cómo en el juego esta idea se desdibuja un poco. Ahora, entendiendo esto, podemos ver por qué el fandom en su mayoría estaba bastante feliz y bastante expectante por el nuevo juego, y más sabiendo que en esa época estaba el contexto de que habían salido los 2 últimos animes, el Mirai Gen y ay Dios, ¿cómo se pronuncia esta cosa? The End of the Hope's Peak Academy. Es demasiado largo, simplemente le voy a decir el anime del Nagito Uke. A ver, personalmente estos 2 animes no me disgustan, es más, el del Mirai Gen me gusta bastante, aunque hay ciertos personajes que no entiendo genuinamente qué es lo que quisieron hacer. Me da muchísima bronca que personajes como Chisa no fueran aprovechados y ni siquiera voy a hablar del sacrificio de Kyoko, o sea, es muy rara todo ese tema, pero bueno, sí, me conmovió, no voy a mentir. Pero, por otro lado, el tema con el anime del Nagito Uke es bastante confuso. Hay bastante descaracterización de los personajes, sumado a que varios aspectos de la historia que no terminan de cerrar. El tema de cómo manejaron el proyecto Izuri sigue siendo bastante discutido en el fandom. By the way, a mí no me molesta el concepto de Izuri, me parece bastante interesante, simplemente siento que su personaje fue un poco desaprovechado en general. Ahora, el tema es cómo terminaron este arco. Muchos lo sentimos incompleto, sentimos que se podía haber visto más, sin embargo creo que no tenía nada de malo que se probaran nuevos aspectos en la franquicia y un aire fresco, por lo que cuando se anunció el nuevo juego la mayoría lo abrieron con los brazos abiertos. Entonces, ya entendiendo esto, teníamos que también comprender algo. Los juegos de Danganronpa se rigen muchísimo por el carisma de sus protagonistas. Si hay alguna razón por la que te gusta el juego, es seguramente por sus personajes y sobre todo por su protagonista. Personalmente, la razón por la que el primer juego es mi favorito de todos es porque genuinamente puedo empatizar muchísimo con el personaje de Makoto Naegi. Es un protagonista que genuinamente me hace reír y con el que puedo relacionarme bastante mis emociones y comportamiento. Igual que hay muchísimas personas que opinan lo mismo de Hajime Hinata. Ahora, con el tercer juego pasa algo chocante y es que no nos encontramos con un solo protagonista. Hay 2 y la primera ni siquiera dura un capítulo. Bueno, sí dura un capítulo, si contamos la ejecución. Y acá es donde comienza el punto crítico de mi video. Kaede Akamatsu. Kaede es un personaje que genuinamente siento que venía a revolucionar los Danganronpas porque vamos a partir desde un punto base. Las protagonistas femeninas de esta franquicia no suelen ser muy tomadas en cuenta por su fandom. Para que se den una idea, la mayoría solamente se acuerda de Kaede y Komaru, pero en realidad hay bastantes más protagonistas, como lo son Misaki Asano, la cual es la protagonista de Killer Killer, la propia Chisa Yukisome, que protagoniza los primeros capítulos del anime de Hope's Peak Academy, y después tenemos a Kyoko Kirigiri, que protagoniza su propias novelas y hasta un juego que se considera los media. Ah, y me olvidé de Ryoko, pero no les voy a dar spoilers sobre Ryoko.
Entonces, con esto mismo, Kaede llega con una protagonista bastante nueva e interesante para los fanáticos. Es una protagonista que, a diferencia de los otros dos que tienen comportamientos un poco inseguros y bastante tímidos en ciertos aspectos, llega con una personalidad brillante y simpática. Las interacciones de Kaede se sienten muy naturales y cálidas. Es una persona que se nota que adora hacer amigos y que tiene este problema que también de hecho considero un poco defecto, en el cual confía en la gente muy rápido. Vamos a ver que también confía demasiado en ella misma y esto lleva a que se termine mandando ciertas cagadas que la dirigen a su propio fin. Pero al mismo tiempo siento que es un personaje completamente desaprovechado, y más con su relación con el otro protagonista, Shuichi. A ver, acá es cuando yo me empiezo a enojar y es cuando empiezo a hablar de los aspectos donde me parece que el personaje de Shuichi es muy desaprovechado, porque su relación con Kaede es magnífica, está construido de una forma hermosa. No solamente su encuentro, que literalmente Shuichi está cagado en las patas y Kaede lo calma de una forma muy linda, y cómo se van haciendo amigos. Sí, se tiran un poco de bardo entre ellos, tienen sus pequeñas discusiones, pero se siente muy realista. Es muy lindo la forma en que interactúan y genuinamente tienen una relación con tanto potencial, hasta que bueno, ocurre el primer juicio y dejan a Kaede como una idiota. Y esto es lo que realmente me duele del personaje de Kaede. Es literalmente una protagonista a la cual se la termina dejando como una estúpida, a pesar de que principalmente nos la presentaron con una personalidad fuerte, independiente, graciosa, encantadora, que genuinamente tenía una personalidad de líder y que probablemente podría haber sido una de las mejores protagonistas de Danganronpa, para después matármela de la forma más estúpida. Todo el tema del juicio de Kaede, si bien no voy a mentir, está bien construido todo, la termina dejando como una idiota que no le terminó importando el riesgo que estaba tomando al dejar la bola ahí para que cayera y supuestamente atrapara a la Mastermind, cuando el plan tenía muchísimos fallos de por sí, sino que también la forma en que se deshacen de otro personaje que súper se podría haber aprovechado, como es la Rantaro Mami. No quiero hablar de Rantaro en este video, porque si no tendría que hacer todo un apartado de 20 minutos hablando de cómo se desperdició su personaje y de todo el potencial que seguramente tenía y de seguramente todas las ideas que habían. Pero, Dios, es simplemente increíble cómo se desaprovecharon a estos personajes de una forma tan brusca, tan como si los hubieran tirado a la basura como si nada, y encima le dan paso a un personaje que no cumple bien su rol como protagonista, y este es el propio Shuichi Saihara. Acá es cuando empezamos la ruta final de mi video, la razón por la que yo detesto a este personaje, o tal vez no. O tal vez en realidad mi problema con Shuichi es que genuinamente es un personaje que tenía muchísimo para dar, pero que al ser puesto en un rol que no le correspondía, termina quedándose estancado. ¡Qué asco, mi amor! ¡Estás horrenda! Partamos de un inicio cero. Si tuviera que describir a Shuichi como una persona que de hecho se identifica en varios aspectos con él, tendría que describirlo como el chico tímido e inseguro, con bastantes problemas, que no sabe realmente cómo llegó acá. ¡Oh, Dios, qué torpe que soy! A ver, sí, como mencioné previamente, estas son características bastante típicas de un personaje de Danganronpa por medio que tiene el rol de protagonista, pero de forma bastante superficial. A ver, Shuichi no me molesta en sí, es un personaje que de hecho tiene bastantes aspectos buenos, además de que es genuinamente inteligente. El problema es que me lo quieras vender como el protagonista más inteligente y el detective definitivo, cuando el propio Shuichi confiesa al inicio del juego que no debería tener ese talento específicamente, porque él se volvió detective por accidente al resolver un caso antes que la policía. Él ni siquiera era un detective oficial, trabajaba como secretario de cierta forma en la agencia de detectives de su tío. Sí, resuelve el caso, lo cual demuestra que es inteligente, sin embargo lo resuelve más por un despiste, por un accidente, que por genuina intencionalidad. Entonces ya desde el minuto cero me estás planteando que el personaje no tiene en realidad completamente desarrollado este aspecto detectivesco. Acá es cuando lo quiero comparar con la otra detective de la franquicia y la que maneja completamente este aspecto, Kyoko Kiriri. A ver, no voy a meterme en el territorio de si Kyoko es mejor detective o no que Shuichi, porque al fin de cuentas es una comparación injusta sabiendo que a Shuichi se le dio el rol de protagonista. Es obvio que a un protagonista le tiene que costar un poco más las cosas al ser el personaje principal y que tiene que ver los detalles de forma más profunda y con más dificultad. Mi problema es cómo estos desarrollan su talento, porque a pesar de que Kyoko de hecho sufre de una amnesia intensa, la cual no le permite comprender
comprender y saber cuál es su talento, ella demuestra tener una perspicacia muchísimo mayor al resto de personajes. Ve detalles de forma más profunda, sabe darse cuenta de diferentes aspectos a su alrededor que le permiten facilitar la investigación en los casos. Shuichi no, en muchas ocasiones necesita sí o sí la complementación de otros personajes, además de que prácticamente su investigación es estándar al del resto de protagonistas. No demuestra este talento de forma llamativa, por lo que dárselo es un movimiento demasiado arriesgado y que lo hace sentirse un poco tonto. Es lo mismo que pasa con el personaje de Kaede, se nos establecen como personajes muy inteligentes y capaces para después dejarlos como unos completos inútiles. No entiendo por qué se le dio el título de detective a Shuichi cuando fácilmente le podrían haber dado cualquier otro talento para que no tuviera tantas dificultades en este rol. Otra vez, Kyoko termina ganando, porque a pesar de tener un rol secundario, termina teniendo un desarrollo muchísimo mejor construido y encima tiene sentido su talento. La mina lograba investigar un caso de pies a cabezas a pesar de que no sabía su propio talento. ¿Entienden lo que es eso? Acá ya hay una barrera enorme en la construcción de los personajes, y eso que no tienen tantas diferencias, Quiero dejar claro que mi molestia no es en sí con la existencia del personaje de Shuichi, sino con el rol que se le termina obligando a aceptar dentro de la obra. Shuichi como secundario de Kaede funcionaba a la perfección como un personaje aparte, incluso pudiendo tener un marco de desarrollo igual o mejor al de Kyoko. Pero no, se lo toma como un protagonista, provocando que tengamos que cambiar completamente la perspectiva de cómo estábamos viendo el juego, terminando en que yo sienta que su personaje se resuma en algo: plástico. Shuichi no se siente como un protagonista natural. Nada de las características que supuestamente lo hacen único no son algo que ya no hayamos visto con otros protagonistas como lo son Hajime y Naegi, y esto se nota más después del juicio de Kaede y cómo afronta el juego desde ahí. Entiendo lo que intentaron hacer con su personaje. No es un arco lineal, no es algo que lo trate de volver automáticamente el héroe como pasa con Hajime y con Naegi, donde el personaje avanza constantemente en un camino de desarrollo a partir de un punto simple. Comienzan siendo torpes y despistados, pero se terminan convirtiendo en los héroes y los mayores representantes de su juego. Shuichi va y viene, dudando de sí mismo y constantemente tratando de superar estos obstáculos que se le presentan, lo que hace que su personaje no sea perfecto, y eso está bien, ya que la mayoría de protagonistas de Danganronpa pecan de tener este aspecto de terminar siendo perfectos y heroicos, mientras que Shuichi tiene sus defectos. El problema es cuando estos mismos problemas no terminan teniendo una resolución o desarrollo para el final del juego. Este mismo intenta venderte que el acto de sacarse el sombrero en el inicio del capítulo 2 es un gran proceso para él, su primer acto de autonomía inspirado claramente en Kaede, pero si uno mira mejor los hechos, Shuichi no madura, vuelve a su estado de sumisión en el prólogo. Es un personaje que siento que piensa más de lo que habla, lo que termina haciendo que se sienta más como un espectador de su propia historia. Pero ahora cargando con un trauma peor, el hecho de haber tenido que delatar a una persona en la que confiaba como la asesina y la provocante de la muerte de otra persona. A raíz de esto, Shuichi tiene que empezar a desarrollar sus otras relaciones con el resto del elenco, lo que para mí termina empeorando más su personaje, porque cada amistad que forma Shuichi después de la muerte de Kaede no se sienten naturales, vuelve a ser plástico. Todas y cada una de ellas se sienten frías, y eso es lo que más me hace odiar al personaje. Siento que es pasivo ante cada situación que ocurre, e incluso que toma decisiones son influenciadas por otras personas, y acá es donde entran Maki y Kaito con sus nuevos soportes, pero genuinamente no terminan siendo más que un ancla de la dependencia de Shuichi. Las interacciones de Shuichi no fluyen de manera orgánica porque se basan en la necesidad de compañía y de la convivencia, no en una afinidad genuina. Sus amistades se sienten como un sistema de soporte mecánico para mantenerlo de pie, algo que en mi opinión no se sentía tanto con Kaede, ya que ella va a hablarle y nunca lo juzga, trata de cambiarlo o intenta modificar su persona, a diferencia de Kaito, que literalmente lo golpea solo porque tiene una reacción completamente humana ante la muerte de la única persona en la que confiaba hasta ese punto. Y acá es cuando termino de caer en la locura. Su relación con Kaito. Odio su relación con Kaito. Kaito no se hace amigo de Shuichi porque comparten intereses. Lo agarra literalmente de la nada porque ve que es el detective que se está desmoronando. La relación es unilateral al inicio. Kaito arrastra a Shuichi a desayunar. Kaito lo vuelve su ayudante, sidekick, durante la investigación del asesinato de Ryoma Hoshi, y Kaito lo defiende durante los juicios. Esa es literalmente su dinámica. Shuichi acepta esto de forma pasiva porque es un personaje dependiente que necesita de una figura de autoridad que le diga qué hacer. Un rol que podíamos notar un poco con Kaede, pero que tenía más sentido ya que era un personaje secundario, pero ahora es un protagonista, lo que hace que sus interacciones con Kaito literalmente se sientan como simplemente dejar que me mandonee y ya está. Yo no quiero dejar que Kaito me mandonee. ¿Qué pasa acá? Yo soy la jugadora, si no me gustó, no me gustó.
A pesar de que Shuichi tiene sus propios pensamientos y en varias ocasiones se siente un poco herido o disgustado ante comentarios de Kaito, terminan haciéndole caso porque supuestamente es su amigo. Y ese es un terreno muy hipócrita. Shuichi justifica completamente a las personas en las que confía o le tiene cariño, pero después juzga a otros personajes por tener actos completamente similares. Esto ya se ve completamente expuesto desde la inclusión de Maki al grupo. En ningún momento Shuichi se plantea que es bastante raro que una niñera definitiva los amenace constantemente de muerte o que siempre esté cubriendo su laboratorio como si tuviera algo escondido, y después de que se revele que es la asesina definitiva por simplemente un par de palabras de Kaito, porque él jura que ella no es mala persona, listo, ya está, es parte del grupo. Está bien, sí, Shuichi y Maki logran formar una relación aparte y de hecho Maki no me parece un mal personaje, también es uno bastante desperdiciado y que encima se termina volviendo súper estúpida por las interacciones con Kaito, porque detesto cómo manejan su enamoramiento. Sí, tienen partes tiernas, pero después Kaito tiene unos comentarios machirulos y acá es simplemente donde más se demuestra la hipocresía de Shuichi, porque no le molesta juntarse con una persona como Maki que ella misma admite que mata personas por dinero, pero sí le parece completamente perturbador el comportamiento de Kokichi. Y acá es donde entramos a la recta final. La hipocresía de Shuichi se ve completamente expuesta por su relación con Kokichi. Miren, no me voy a meter en el territorio del Saiyoma porque mi mejor amiga sabe, y Dios también, que si empiezo a hablar de eso el video nunca termina, pero podrán darse una idea de que no me gusta el ship. Una vez leí que Shuichi no tiene este desagrado Kokichi porque él sea malvado o mentiroso o porque provoque la mayoría de conflictos del juego, sino porque es prácticamente el que hace todo el trabajo sucio y frío que Shuichi, por esta posición de moralidad que tiene, no quiere hacer. Con esto mismo también doy un aspecto negativo del personaje de Kokichi. Sí, es inteligente, pero muchas veces cuando vemos los juicios este no saca las pistas porque en sí lo sea, sino porque tiene que hacerlo. Es la contraparte directa de Shuichi, pero se termina sintiendo forzado en varias ocasiones, a tal punto de que Kokichi, a pesar de que es el que tiene razón, termina pareciendo molesto. Algo que no sucede cuando vemos, por ejemplo, dinámicas como las de Naegi y Kyoko, donde ella complementa los argumentos de Naegi de forma natural y sin sentirse forzado, porque su rol como detective se siente bien. Incluso aunque su talento no es revelado, entendemos que su personaje desde el minuto cero es inteligente y bastante atenta a los demás detalles que otros no notarían. No como Kokichi. Él lo sabe todo, en muchas ocasiones es el único que mueve los hilos de los juicios. Si bien en otros juegos la mayoría de personajes actúan un poco tontos para destacar al protagonista, en V3 considero que parece que a todos se les apaga una neurona a menos que sean Kokichi, Shuichi y tal vez Kaito Maki. Pero después, a veces Kibo tira algún que otro comentario, pero parece que todos literalmente se vuelven estúpidos cuando comienzan las argumentaciones. A lo largo de los juicios, Kokichi es el que introduce las mentiras necesarias para exponer la verdad, el que presiona a los sospechosos y le quita la careta a los culpables. Sí, podemos cuestionar que su personaje es problemático, pero sigue siendo el único que ayuda genuinamente a Shuichi en las investigaciones a pesar de que él se comporta como un imbécil. Entiendo su desagrado, Kokichi, pero amigo, ¿qué carajos? Tu moral solamente aplica si la persona te cae mal, porque después, ¿en serio querés que hablemos de tus juntas? Acá es donde vemos otro punto que ya mencioné previamente. Casi siempre Shuichi justifica esta misma clase de comportamientos si se tratan de personas que le caen bien, como lo son por ejemplo Kaito, quien al final también termina mintiendo y actuando de forma impulsiva, y aún así, Shuichi, que no lo conoce tan bien, lo termina defendiendo a toda costa, mientras que Kokichi lo sigue tildando como un manipulador y cruel, y Shuichi jamás se molesta en genuinamente conocerlo o entender sus comportamientos. Y me van a venir a justificar con el tema de los tiempos libres, pero si es por eso, creo que todos los protagonistas de Danganronpa serían amigos de todos y todos los ships serían canon. Ojo, con esto no obvio lo despreciable que es Kokichi en el tercer juicio, por ejemplo. La muerte de Gonta y Miu es macabra, y aún así, él sigue siendo el único que está consciente de la seriedad de todo. Están en un juego de matar, deben sobrevivir como sea. Miu planeaba matarlo y Kokichi se defendió con todo lo que tenía. Es crudo, sí, pero es el único que entiende la gravedad de la situación en la que está, porque lo que me da bronca que ahora que Shuichi tiene voz, lo primero que hace es decir ni, Kaito lo tiene todo, ni, él nunca va a estar solo como vos, Kokichi. Ay, sos tan distinta, sos tan lista, Shuichi, genuinamente. Entonces acá, volvemos al inicio del video donde digo esto. El desarrollo de Shuichi es repetitivo. Nunca siento que se termine de producirse. En los últimos juicios es cuando logra tomar un poco más de fuerza. Sin embargo, se siente que es forzado, sabiendo que prácticamente depende constantemente de sus relaciones con otros personajes. Shuichi jamás tiene una autointrospección. Jamás se plantea sus acciones de forma seria o en la forma que cambió. Hace todo de forma directa.
y así es como yo en el juicio final tengo que creerme que ahora es un líder fuerte y prominente, cuando en todo el juego no demuestra eso. Es acá cuando vamos a mi último punto. Shuichi no es el primer personaje que toma el concepto de no aceptar ni la esperanza ni la desesperación. Si bien Hajime lo toma de una forma diferente, él mismo en el juicio dice que no le importa ninguna de esas dos cosas y que considera que lo único que traen es conflicto bastante fácil de evitar, sin mencionar que todo el último arco del juego es rarísimo. Yo tengo que entender que todo lo que conocí en los primeros 3 juegos, animes, mangas y novelas visuales es mentira, que aparentemente, como dice mi hermosa Tsumui, todo eso fue ficción y ya está. Eso fue Danganronpa, y lo peor es que este sea el final. No es solo el Danganronpa con menos sobrevivientes, sino que no se entiende. Ahora ellos terminan solos teniendo que procesar que toda la vida que recuerdan es una mentira, sumado a que sus talentos y recuerdos también lo son, y que tienen que volver a la realidad, entendiendo que nada de cómo fue su vida fue real y que prácticamente están solos en el mundo. A ver, Kodaka, decime qué carajo tiene que ver esto con Volver al Futuro. Yo pensaba que ibas a hacer algo, no sé, como que esto pasaba 40.000 años después de lo que pasó en los Danganronpas originales. Dios. Ok, no me molesta que Tsumui sea la mente maestra, no lo esperé, al menos es algo original, no vemos a Jung. Ah, no, cagamos, la puta madre. Ella les confiesa que sus talentos pasados y sus personalidades y recuerdos son 100% falsos, implantados mediante las flashback lights, otra fumada del juego. Ellos eran personas comunes del mundo real que audicionaron voluntariamente para entrar al show y matarse entre sí por entretenimiento. Lo peor es que al final medio que se da a entender que eso también era mentira, y eso es lo que más me da bronca. Danganronpa 3 nunca te aclara que es real y que no. Es un final completamente confuso y encima es el último juego de la franquicia. Se supone que esto era un nuevo punto de partida para otros juegos más, pero al final termina siendo el final de todo. La gran resolución de Shuichi ante la revelación de la ficción es negarse a jugar, elige el camino de la no notación, convence a Maiko y Himiko de no votar en la esperanza ni en la desesperación, forzado el empate técnico para que el juego se cancele por la falta de audiencia, lo que destruye la academia y aparentemente mata a todos. Y ya está, eso es todo. ¿Me estás diciendo que el pick del yaoi en Danganronpa 2 nunca ocurrió? ¿Me estás diciendo que el Komahina fue falso, que el Naegami jamás existió? ¿Me estás diciendo que el Naegami no existió? Dios. ¿Qué es esto, Kodaka? ¿Qué es esto? El final de Ver 3 no es la consagración de Shuichi, es su redención. Ante la verdad de que todo es un show de televisión, el detective boludo decide que la verdad ya no importa y prefiere dejar de votar para que el juego se rompa. Es entendible que él tome esta postura porque en sí ya está harto de todo lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo no se siente natural la forma en que llegó a esta lógica. Lo más irónico es que salvando al mundo termina utilizando la misma lógica de boicot que Kokichi diseñó en el capítulo 5, demostrando que incluso en su último acto de rebeldía, Shuichi no fue el autor de sus ideas, solo fue un espectador pasivo que sobrevivió para contarlo. Y acá es donde vuelvo a mi punto. Shuichi no es un mal personaje por cómo es o por cómo fue diseñado, sino porque se le dio un rol que no le correspondía. Toda su trama y desarrollo podría haberse desarrollado a la par de la de Kaede y podría haberse retroalimentado, y aún así mataron a literalmente el personaje con el que mejor dinámica tenía, terminando siendo que tenga que entablar amistad con personajes con los que sus relaciones se terminan sintiendo frías y sin cariño real. No me malentiendan, me gusta que un protagonista de Danganronpa no se haga amigo de automáticamente todos los personajes, pero esto siento que también es visto con las dinámicas de Hajime Hinata y que terminan siendo mejores escritas y hechas. Shuichi como personaje secundario y soporte de la protagonista hubiera sido algo genial. Es un personaje que sufre por la falta de originalidad y estanquez de su propia historia, que promete tener un giro de tuerca a lo que conocemos, pero que otra vez termina siendo el mismo refrito de la historia de Hajime y Naegi, incluso haciendo que las de estos se sientan más frescas y originales. No lo niego, el juego plantea dinámicas y personajes muy interesantes que si se hubieran pulido mejor podrían haber sido maravillosas. Tiene de los diseños más hermosos de la saga y, personalmente, mis dinámicas de juego favoritos. O sea, miren esto, es fascinante, me encanta. Pero, como dije previamente, el personaje de Shuichi se siente tan plástico que no termino apreciando estas cosas bien porque me molesta literalmente estar en su perspectiva. Si tu personaje favorito es Shuichi, no te preocupes, yo le daría como cajón que no cierre a este chabón y es completamente entendible que te guste. Solo pienso que lamentablemente sufre de una seria descaracterización por parte de su fandom, agregando aspectos de su personalidad que no tiene. Y por eso mismo traté de basar toda mi crítica en cosas que aparecen en el juego. Y aún así, no odio tanto a Shuichi. No lo odio porque sea emo, es emo porque lo odio. Si les gustó el video, los invito genuinamente a darle like, a suscribirse. Tal vez las personas que vean este video en su paratico que se dice, van a darse cuenta que yo antes solía subir videos de subtitulados de canciones y edits. Sí, fue una etapa un poco rara como mencioné previamente, pero la verdad que quería volver a YouTube, pero con cosas bastante diferentes y más que nada dando mi opinión, porque soy una persona que le encanta hablar durante horas con un micrófono de auriculares del chino, by the way, pero bueno.
La verdad que muchísimas gracias por haberme escuchado si llegaron a esta parte del video. Como les dije previamente, no se olviden de darle like y si quieren suscribirse, genuinamente me ayudaría muchísimo. Y nada, creo que voy a mandarle besos a Vicky, que es la prototipo de este video. Como dirían en AO3, 90 moriremos como el hermoso Rantara Mami.